Hola, soy el arquitecto Martín Justet, jefe de trabajos prácticos de la materia de construcciones 2, correspondiente al tercer año de la Facultad de Arquitectura. Esta clase, que es complementaria a la anterior dictada por el arquitecto Romero Comas, en esa oportunidad eh, él habló sobre los techos inclinados y corresponde específicamente a las cubiertas más livianas. En esta clase, que es complementaria a la anterior, vamos a hablar también de los herramientas del espacio como cubiertas, pero nos vamos a referir más bien a los que son denominados horizontales. Entre ellos tenemos los entrepisos y los techos planos. Pero particularmente nos vamos a orientar en esta oportunidad a cubiertas para obras de mayor envergadura. Y hay un apartado en una segunda parte eh, donde vamos a profundizar lo que son las cubiertas verdes. Para poder abordar el tema de hoy, vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que son las definiciones de entrepisos y techos planos. Como figura en la diapositiva, los entrepisos son estructuras horizontales que sirven para separar pisos sucesivos, sirviendo de techo del piso inferior y de apoyo del piso del nivel superior. Vale decir, como está en el gráfico de la izquierda, estos entrepisos nos ayudan a dividir niveles interiores de nuestras obras o edificios. Los techos planos también son estructuras similares a los entrepisos, pero utilizadas como culminación y cubierta de nuestras obras. ¿Cuál es la gran diferencia entre una cubierta o el techo y los entrepisos? Que estos, vale decir, las cubiertas, están expuestas a todos los agentes climáticos, a la intemperie, al exterior. Bien, como ya sabemos, estas cubiertas denominadas horizontales obviamente poseen pendientes o deben poseer pendientes. Y una de las grandes diferencias como característica con respecto a obras de menor envergadura, donde las clasificábamos en un porcentaje de pendiente de entre el 2 y el 4%, a estas de mayores luces vamos a darle como pendiente mínima un 5%. Es decir, que por cada metro de longitud de nuestra cubierta le vamos a dar 5 centímetros de pendiente. ¿Por qué? Porque necesitamos un mayor y rápido escurrimiento del agua de lluvia. Además, estructuralmente, nuestras cubiertas van a estar preparadas para resistir mayores luces, es decir, mayores longitudes entre apoyo y apoyo, que para tener una modulación más o menos aproximada van a ser superiores a los 7 metros entre apoyo y apoyo. Una foto de obra donde es mi intención mostrarles cómo se está trabajando un contrapiso de pendiente. Nótense las fajas que van marcando las pendientes a modo de pequeños faldones que escurren hacia los embudos de desagüe del agua de lluvia. Si notan en la carga la sombra, van a ver cómo aparece la pendiente en forma casi de zigzag, bastante pronunciada.
Hablábamos entonces de esos 5 centímetros de pendiente desde el punto máximo al punto mínimo, que son los desagües o los embudos para escurrir el agua de lluvia. En este caso particular se está cargando un hormigón del tipo RDC, donde tenía una carga máxima de 30 centímetros en la parte superior y llegaba a 7 centímetros contra el embudo, produciendo así esa pendiente necesaria para el buen escurrimiento del agua. Esta superficie, ya fraguada, como la imagen de la derecha, está lista y apta para recibir un impermeabilizante líquido del tipo membrana líquida, que al aplicarse en 4 manos sucesivas y transversales unas de otras, llegamos a materializar de esa manera una capa impermeable como aislante hidráulico. Por debajo de todo este paquete está la aislación térmica, la barrera de vapor y la losa propiamente dicha. Bien, ahora nos abocamos a los tipos de entrepiso y por qué no decir tipos de losas azoteas también. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los diversos materiales que podemos utilizar. Son muy similares a los de obra de menor envergadura. Por ende, podemos tener entrepisos de hormigón macizo, entrepisos alivianados con casetones, entrepisos de losas premoldeadas, entrepisos metálicos, entrepisos de madera y los mixtos. Generalmente se pueden combinar, por ejemplo, vigas metálicas con losas de hormigón o vigas metálicas con entablonados de madera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una aclaración en este punto muy particular. Para obras de mayor envergadura y sobre todo en las estructuras que corresponden a los edificios en altura, no son recomendables el uso de losas de viguetas pretensadas y ladrillones. Para ambos casos, para entrepisos como también para azoteas. Vamos a dejar otro tipo de estructuras y de materiales en el uso para realizar nuestras losas de entrepisos y azoteas, porque estamos hablando de edificios de mayor envergadura. Un ejemplo que quizás ya es conocido por ustedes, donde intento mostrar un entrepiso mixto en este caso, con columnas metálicas, vigas metálicas, correas metálicas y por encima de eso paneles de madera. Es decir, es un entrepiso mixto donde si bien en este caso no presenta una luz muy grande, por lo menos estamos en condiciones de decir que es a partir de esa distancia de 7 metros entre los apoyos que le planteaba hoy. Podemos armar nuestros entrepisos con losas prefabricadas como estas que se muestran en las imágenes, que son entrepisos y losas huecas que llevan el principio de fabricación de una vigueta pretensada, pero la diferencia es que están construidas a manera de tablones. Nótese el ancho que tienen estas piezas. Fíjense que pueden fabricarse en 60 centímetros de ancho o 1,20 m de ancho. Las hay en nuestro mercado con las marcas Prear o Sharp. Son losas que se montan en seco porque vienen prefabricadas de planta. O sea, son comercializadas como sistemas. Se las puede comprar y obviamente en obras de mayor envergadura o
en el manipuleo de este tipo de materiales necesitamos de equipamiento y máquinas especiales como grúas para su montaje. ¿Por qué? Simplemente porque un grupo de obreros de manera manual no lo podría hacer. Fíjense que el máximo de luz en este caso para este tipo de losas huecas pretensadas es de 16 metros. Calculen ustedes cuánto puede llegar a pesar este bloque de hormigón de, por ejemplo, 60 centímetros por 16 metros o de 1,20 por 16 metros. Realmente el volumen de hormigón en este caso pesaría muchísimo como para manejarlo manualmente. Pero las grandes ventajas que tiene es un montaje rápido, en seco y prácticamente uniendo tablón con tablón se va logrando esa superficie de entrepiso o de losa requerida en la obra. Habitualmente se lo puede llegar a terminar con una capa de compresión y directamente por encima de los mismos colocar los solados o pisos. No requieren de mucha tecnología, simplemente valerse de una buena máquina tipo grúa como para elevarlos, ir posicionando en el lugar correcto, unirlas unas a otras como muestra la imagen de la derecha en la parte superior, y no es necesario otro requerimiento. Bueno, rápidamente mostrarles que por más que tengamos azoteas accesibles e inaccesibles de grandes luces o para obras de mayor envergadura, los requerimientos de aislaciones, como ya vimos en el año anterior, en segundo año, van a ser los mismos. Es decir, vamos a partir en la parte inferior de un paquete estructural de losa del tipo que sea. Vamos a requerir de aislantes hidráulicos, de contrapisos de pendiente, de aislantes térmicos, de barreras de vapor, y ya sea el destino final de esa azotea, al ser inaccesible, al ser accesible o al buscar, ¿por qué no?, una cubierta verde, van a tener un paquete constructivo distinto de terminación superficial, porque pueden terminar simplemente en un aislante hidráulico, pueden terminar en una baldosa de azotea accesible, o puede, ¿por qué no?, terminar un paquete de vegetación tipo césped o arbustiva. Nuevamente, a modo de repaso rápidamente, vemos que va a ser necesario y todavía con mayor importancia el tema de trabajar esa agua acumulada que puede llegar a quedar en los procesos de construcción de nuestras azoteas para producir azoteas ventiladas o ruptores de vapor, y como dije anteriormente, con todas las capas de aislaciones necesarias. Esto ya lo vimos, no me voy a detener en este punto, pero quería solamente recordárselos. Bueno, y es así que nos vamos introduciendo en tecnologías bastante especiales, nuevas, que difieren bastante de lo que son o lo que puede ser un entrepiso o una losa para una vivienda familiar. Estamos hablando ya de la posibilidad de ejecutar y construir obras de mayor envergadura, donde se requieren mayores capacidades portantes de nuestros entrepisos o losas, donde las luces entre apoyo de las columnas son bastante más amplias y grandes. Hablábamos de módulos mayores a 7 metros. Los usos también cambian. Esto podemos estar hablando de grandes edificios, de centros comerciales, de aeropuertos, de hospitales, de edificios en torre.
Entonces, es bueno que empecemos a ver una amplia variedad de gama de posibilidades para poder resolver tecnológicamente y constructivamente nuestras obras. En este caso en particular, van a ver un sistema de mallas de doble armadura inferior y superior, y la gran diferencia está en esas esferas de PVC que ustedes ven, que encierran el aire de manera tal que le podamos dar mayor altura a nuestras losas, por ende lograr mayor inercia. Eso es equivalente a mayor resistencia a la flexión, y la presencia de una doble armadura en la capa inferior y superior para contrarrestar las solicitaciones de flexión positivas y negativas que pueda llegar a requerir esta losa. Generalmente este tipo de estructuras se trabajan con columnas, nervios de refuerzos, capiteles, pero prácticamente con ausencia de vigas, al menos hacia la parte inferior de nuestras estructuras, permitiéndonos unas estructuras de hormigón armado mucho más simples y limpias en ese sentido. Este sistema, denominado Prenova, se comercializa en la Argentina. Está diseñado por un arquitecto. Nos permiten, como se muestra en la foto, estructuras mucho más limpias desde la parte inferior. Imagínense ustedes los encofrados continuos sin interrupción de la forma de la viga. Directamente se ven las columnas y la losa apoyando en esas columnas. Habitualmente se refuerzan con capiteles o sistemas de nervios que van en la parte superior. Bueno, la ventaja de estos sistemas son una rápida ejecución, se logran losas y entrepisos bastante alivianados, son bastante flexibles. Fíjense los detalles constructivos de la derecha, donde hay, bueno, un sinfín de formas de resolución, y no solamente resolver este hormigón armado de una manera horizontal. Se pueden lograr voladizos, planos inclinados, y bueno, lo que uno se quiera imaginar como diseño. El gran secreto de este sistema está en poder encerrar el aire en una esfera de PVC que nos permite mayores alturas a la hora de resolver nuestras losas, con armadura inferior, armadura superior y un hormigón estructural de cemento. Esa combinación hace que podamos resolver entre pisos y losas de importantes luces. Este ejemplo en particular corresponde a Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires, en toda la obra de ampliación últimamente realizada. Otro ejemplo de entrepiso, en este caso para un local gastronómico y de salón de usos múltiples para fiestas, o sea, vale decir una capacidad soporte bastante elevada, con sobrecargas de 500 kilos. En este caso un sistema mixto de columnas de hormigón, de vigas de reticulado triangular con perfilería normal U y a modo de cerchas, y una losa maciza armada en las dos direcciones a modo de entrepiso, con luces de más de 7 metros entre apoyos. Las fotos muestran el proceso de armado de este entrepiso. Notarán ustedes el alma de la viga en el medio,
en la foto de la derecha, con separadores para la armadura, una armadura cruzada en las dos direcciones en la parte inferior y otra armadura cruzada en las dos direcciones en la parte superior. Es decir, esta losa apoya en sus cuatro lados. Una losa de 18 centímetros de altura, totalmente maciza, con un sistema mixto. Más detalles de los doblados de hierro según los requerimientos por cálculo, empalmes preparados entre etapas de obra para ir uniendo una losa con otra, separadores soldados en el lomo de la viga, niveles de encofrados perfectamente realizados y armadura según requerimiento por cálculo. Este edificio, que suma en total 3.000 metros cuadrados de superficie, tiene en el 100% de la superficie este sistema de entrepisos de columnas de hormigón, vigas metálicas y losa de hormigón maciza. Nótese las etapas de obra, cómo se van realizando, el aspecto ya de una losa cargada en la parte inferior. En la parte superior de la foto, los obreros preparando la armadura que les mostraba en detalle anteriormente. Y a la derecha, el futuro empalme con las losas que siguen para completar la superficie. Y las etapas de las columnas y vigas también en su proceso de avance de obra. En este caso en particular, este ejemplo de obra es muy interesante. Son losas nervuradas en una dirección, en este caso con casetones de poliestireno expandido. O sea, el poliestireno expandido, lo que conocemos habitualmente como isopor, son ladrillones de isopor de 50 centímetros por 50 centímetros por 30 centímetros de alto. O sea que nos permite una muy buena altura de losa de entrepiso. A manera longitudinal quedaron materializados los nervios, y lo también interesante es que están apoyados por un sistema de vigas o de estructuras de alma llena, que son perfiles conformados en fábrica, cortados primeramente con espesores de 4 milímetros de acero y soldados para conformar una suerte de estructura tipo doble T, U o lo que se requiera. Es un sistema que se monta muy rápidamente con ayudas de grúas por los pesos que manejan este tipo de estructuras. Se encofra. Fíjense que los encofrados también son totalmente horizontales. Se coloca la armadura, se colocan los ladrillones de isopor que van a hacer la función de casetón perdido, y por encima de ellos se arma una capa de compresión con armadura y hormigón armado. Aquí tenemos dos fotografías que representan lo que les estuve explicando, donde aparecen los ladrillones, aparecen los nervios longitudinales, el apoyo del nervio en el casetón y la armadura superior de repartición, los encofrados perimetrales e inferiores, donde después va a ser vertido el hormigón para que llene todas las cavidades de este entrepiso, de esta losa. También es importante destacar que las instalaciones deben ser dejadas previstas, como se muestran en la foto, con sus pases de cañería totalmente planificadas y replanteadas. Ya terminando esta etapa, presentamos acá un ejemplo de lo que sería una losa casetonada armada en dos direcciones. La anterior, habíamos visto, estaban solamente de manera longitudinal los nervios solamente en un sentido,
y en este caso es una losa casetonada armada en las dos direcciones, y con la diferencia también de que el casetón es un molde que es recuperado, es decir, es retirado una vez fraguado el hormigón, dando este aspecto muy particular de la losa o entrepiso. Y para ir terminando esta etapa de la clase, esta primer parte, esta última fotografía que nos muestra lo que es un entrepiso o losa de casetón perdido, es decir, está armada en sus dos direcciones, aparece nuevamente ese ladrillón de isopor de 50 por 50 centímetros, los nervios transversales y longitudinales, y también aprovecho para mostrarles cómo se resuelve en este caso un sector de apoyo de columna para evitar el punzonado con un hormigón macizo que, si bien no se ve como un capitel, cumple la misma función, es decir, para evitar el punzonado. Así vimos diferentes tipologías de entrepisos y losas para obras de mayor envergadura.